con esta metáfora. Imagina que vas caminando por el bosque, vas sintiendo el pasto en tus pies y vas caminando en un día soleado. Durante esa caminata observas diferentes animales. Bien, hay diferentes animales, pero lo que te llama más la atención es un capullo que guarda una oruga transformándose en mariposa. Te llama tanto la atención porque está en un espacio solitario. Lo que haces con cuidado es arrancar esa ramita donde está colocada la oruga, tomarla con cuidado para protegerla y llevártela a casa. De esta forma tú vas a cuidar de que no le pase nada malo. Conforme van pasando los días, tú vas observando cómo se va desarrollando esa mariposa y sientes la necesidad de ayudarla y protegerla. Van pasando más días, tú vas viendo todos los días cómo va el proceso, hasta que un día te das cuenta que esa mariposa ya está por salir. Le abres lentamente el capullo, la ayudas, empiezas a ver que empieza a luchar, te causa un poco de ansiedad, de estrés, de preocupación, y durante toda la noche no duermes porque no sabes qué hacer con esa mariposa, si dejarla que ella abra el capullo sola o tú la ayudas. Al otro día, con cuidado, empiezas a ayudarla a abrir ese capullo suavemente para que ella pueda salir de ese capullo y pueda volar. Tú abres el capullo por ella, la tomas en tus manos, ves lo hermosa que es y la llevas a la ventana para que vuele. La colocas junto a la ventana y lo que ves es que esa mariposa no vuela y no logra volar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, cuando somos mamás, hacemos lo mismo con nuestros hijos. Los protegemos demasiado, que no los dejamos crecer y volar. Esta mariposa, las mariposas, cuando quieren abrir el capullo, es cuando mandan toda la fuerza, toda la sangre hacia las alas, lo bombean todo para que se fortalezcan y puedan volar. Como tú no permitiste que eso pasara porque tú abriste el capullo, ella no va a poder volar. Es por eso que hoy les doy la bienvenida. Un gusto, mi nombre es Carla Doncel, soy psicóloga y fundadora de ME y estoy contenta de estar con ustedes impartiéndoles este tema el día de hoy, que es un tema de autoestima, para que ustedes como papás identifiquen cuáles son los pilares que tienes que desarrollar en tu hogar, qué es lo que puedes hacer por tu hija, por tus hijos, para que sea esa mariposa capaz de volar, que tú le des las herramientas, pero cuando él ya tenga cierta edad, él pueda volar. Bien, entonces un gusto estar con ustedes, de verdad. Agradezco al director de la escuela por permitirme dar esta plática. Nosotros ya llevamos más de 4 años trabajando en línea con familias como ustedes, tocando este tema que es de suma importancia. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es autoestima. Bien, y para eso quiero que tú hagas un pequeño análisis. Si yo fuera esta mariposa y hubieran hecho eso por mí, ¿dónde estaría? O si lo hicieron, no me dejaron volar, ¿y qué dejé de hacer? Por eso. Y quiero que lo escribas. Vamos a ocupar ahorita una hojita, lapicero, para que puedan escribir todos los puntos importantes. Les doy un minutito para que se alisten mientras se van integrando los demás. Y les voy a enseñar una imagen, ¿bien? Que es con la que quiero empezar el día de hoy. ¿Bien? ¿Lo pueden ver? Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Deme un segundito. Vamos a empezar con esta. ¿Pueden ver el carrito con las neuronas? La imagen que tienen ahí es una neurona.
Bien, nosotros está invadido nuestro cerebro de neuronas y cada neurona, estas rayitas que ven, son conexiones neuronales, ¿bien? Estas conexiones neuronales, entre cada neurona hay más de 20,000 conexiones neuronales. Y a estas conexiones neuronales se les conoce como carreteras de información. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas conexiones neuronales? A partir de que naces, estas carreteras se van a llenar de la información que tú ves, escuchas y sientes en tus primeros 12 años de vida. Bien, entonces todas estas carreteras se van a llenar de esa información. Cuando somos niños, normalmente nos llega información positiva e información negativa. Bien, aquí lo importante de esto que yo quiero que identifiques el día de hoy como papá, como mamá, es la parte de cuando tú eres niño, lo que ves, sientes y escuchas genera emociones. Bien, tus pensamientos generan emociones. ¿Quiénes de ustedes, levánteme la mano, quiénes de ustedes saben la diferencia? ¿Quiénes de ustedes saben la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿Alguien de ustedes sabe la diferencia entre emoción y sentimiento? Les voy a compartir. Las emociones duran de 60 a 90 segundos. Es algo breve, es una reacción a algo. Sale un perro, me espanto. ¿Bien? Entonces son muy chiquitas, duran de 60 a 90 segundos. Y los sentimientos es algo que perdura, como yo amo a mi mamá, aunque no la vea, yo amo a mi papá, aunque no esté conmigo. ¿Bien? Es la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando tú eres pequeño, todo lo que pasa en tu entorno va a ocasionar emociones. Y se sabe que esas emociones forman conexiones neuronales. Esas emociones se vuelven tóxicas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú de pequeño estabas acostumbrado a vivir en un entorno donde había enojo, donde había estrés, donde había miedo, normalmente cada vez que tienes esa emoción, tu cerebro segrega una bioquímica. Bien, esa bioquímica, ese liquidito, contamina a todo tu cuerpo. Nosotros tenemos billones de células en el cuerpo. Y cada 21 días ocurre una mitosis. ¿Qué quiere decir con esto? Cada célula que yo tengo se divide y nacen dos nuevas. ¿Bien? Entonces, con esto quiero compartirte. Cuando tú tienes emociones, generas esa bioquímica, positiva o negativa. Y esa bioquímica, por ejemplo, todo el tiempo vives enojado, o tienes 8 años, 6 años y estás en un entorno donde siempre hay gritos, golpes, estrés. Entonces, la emoción es enojo. ¿Bien? Toda esta bioquímica va a contaminar tus células. Y al contaminar tus células, las nuevas células, ¿qué información creen que van a llevar? Enojo. ¿Bien? Y ese enojo, sus nuevas dos células, ¿qué información crees que va a llevar? Nuevamente, enojo. Y así se forma una adicción emocional. No hay solamente adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, adicciones al tabaco, hay adicciones emocionales. ¿Conocen a ustedes el amigo de un amigo de un amigo que quiere dejar una relación de pareja o que quiere salir de un trabajo o que quiere alejarse de las personas que no lo tratan bien, pero se queda ahí enfrascado durante muchos años? ¿Les ha pasado? ¿Han conocido la historia de alguien? Ok. Muchas veces decimos, pero ¿por qué no lo deja si es tan fácil? ¿Por qué no cambia de trabajo si es tan fácil? ¿Por qué no se aleja de estas personas que lo lastiman si es tan fácil? Porque las personas alimentan y las situaciones alimentan ¿qué? Tu adicción emocional. ¿Bien? Entonces, con esto vamos a hacer un ejemplo. Quiero que escribas en tu hojita o en el chat como quiera, cuáles son las emociones que tienes la mayor parte del tiempo.
¿Cuáles son las emociones que tienes la mayor parte del tiempo? Miedo, enojo, tristeza, ansiedad, preocupación, estrés. ¿Qué es lo que tienes la mayor parte del tiempo? ¿Cómo te sientes la mayor parte del tiempo? Estrés, bien. ¿Qué más? Vamos a hacer esa lista, si quieren la pueden hacer en la hojita, en su hojita y poner, ¿cuáles son las emociones que yo, Carla, que tú, Yesenia, que tú, Alejandra, tienes la mayor parte del tiempo? Estrés, miedo, ok. Vamos a hacer esa lista. La mayor parte del tiempo, que diga, sí, la mayor parte del tiempo me la paso estresada, enojada, asustada. Maricela, satisfacción, perfecto, me da mucho gusto. Bien, ¿cuál es la mayor parte del tiempo, la emoción que tienes la mayor parte del tiempo? Y ahora quiero que escribas a un lado cuáles son las emociones que tienen tus hijos la mayor parte del tiempo. Bien, vamos, así nos vamos a dar cuenta, mamá de Jania. Eso es un ejercicio muy bonito porque dices, ok, ahora entiendo a mis hijos, pero quiero cambiar a ellos, pero yo no. Vamos a entrar a ese tema. Entonces, aquí lo interesante es, ¿qué emociones tiene la mayor parte del tiempo mi hijo? ¿Qué emociones tiene la mayor parte del tiempo yo como mamá o su papá? ¿Y qué emociones tenía yo la mayor parte del tiempo cuando tenía entre 5 y 11 años? Bien, vamos a hacer eso. Paz y alegría, perfecto. Paz y alegría, alegría y felicidad, estrés y ansiedad, enojo y felicidad, satisfacción. La mayor parte del tiempo es, el día es un 100%, yo el 60% estoy enojada, o yo el 60% estoy en paz, o yo el 60% estoy feliz. Pero quiero que identifiques. Por ejemplo, Yesenia me comparte estrés y ansiedad y mi hijo enojo y felicidad. Ok, ¿cuál predomina en tu hijo, Yesenia? ¿Felicidad o enojo? ¿O cuál sientes que es más fuerte? La felicidad es importante saber que la felicidad no es completamente todo el día. Siempre van a haber emociones, pero las emociones duran de 90 segundos máximo, ¿vale? Entonces no pasa nada que yo me sienta enojada, pero que no me afecte con los demás. ¿Bien? Ok, entonces las voy leyendo. Entonces, ¿cuáles son mis, ya tenemos la listita, las 3 listitas? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son las emociones de mi hijo? ¿Y cuáles eran las emociones que yo vivía entre los 5 y los 12 años en mi casa? Quiero que te contestes sí o no. ¿Las emociones que tú vivías en tu infancia son las mismas que tu hijo está viviendo en su infancia? ¿Se parecen? Ok. Me dice Yesenia, no. Ok, ansiedad. La ansiedad es acumulación de preocupación y miedo, Yesenia. No, afortunadamente. Qué padre, Maricela. Marcela, perdón. Bien. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que yo quiero que comprendas, y lo tomé muy poquitos minutos para este tema, es que cuando hay emociones que se repiten constantemente, tu cuerpo aprende a sentir esa emoción. Bien, y se vuelve una adicción emocional. Entonces, tu hijo, lo que aprenda a sentir en este momento, entre los 0 y los 12 años, va a ser algo natural para su cuerpo y en la vida adulta va a buscar situaciones, un 80% de probabilidades de que se encuentren situaciones donde lo hagan sentir de la misma manera. Bien, es algo neurológico, es algo que realmente hay estudios que lo están avalando, ¿bien? Entonces, ese es el primer punto. Ahora,
el punto importante el día de hoy es que tienes que identificar como mamá cómo estoy educando yo a mi hijo con lo que ve, siente y escucha. ¿Bien? ¿Qué es lo que ve todo el tiempo? ¿Qué es lo que siente? ¿Y qué es lo que escucha? Entonces, ve que estoy ausente porque trabajo, escucha gritos y siente que no lo quiero. Es un ejemplo. O ve que todo el tiempo estoy al pendiente de él, aunque trabaje, escucha que lo amo mucho y siente que es amado. Bien, quiero que analices cuáles son las observaciones, los sentimientos que tiene tu hijo la mayor parte del día, el mayor parte del tiempo. Bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Estas son las carreteras de información. Todo lo que tu hijo vea, siente y escucha lo va a hacer familiar y va a crear conexiones neuronales que el día de mañana su cerebro aprendió que eso es lo normal y va a traer más de lo normal. Y con esto lo dejo súper claro. ¿Has escuchado o conoces a alguien que la abuelita fue mamá soltera, la mamá fue mamá soltera y está repitiendo el mismo patrón? Abuelita fue tocada, mamá fue tocada y está repitiendo el mismo patrón. O tú viviste, tu abuelita vivió en una familia unida, tu mamá vivió en una familia unida y tú estás repitiendo el mismo patrón. No quiero decir que siempre sea el 100% de los casos, pero sí pasa un 80% cuando no lo identificamos y lo trabajamos. Entonces, lo que quiero que identifiques aquí es esto, que pasa muchísimo con los pequeños y con los papás. Nosotros tengo mi equipo de psicólogas y nos llegan muchos papás a querer cambiar la conducta del niño. ¿Bien? ¿Cuál es la conducta? Los berrinches, ¿bien? Los gritos, que sea desordenado, que no vaya bien en la escuela, que tenga rezago escolar, que tenga miedos, que por miedo no pueda dormir solo en la cama, que por miedo no se quiera bañar solo, y quieren enfocarse en cambiar la conducta. Lo que tienes que identificar como mamá y como papá es qué generó el pensamiento que está generando la emoción, y la emoción causa una conducta. El ser humano funciona así. Primero es el pensamiento, luego la emoción y después la conducta. ¿Quiénes se enojan? Y su enojo dura más de 1 hora.